Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo para ti, para tu equipo de trabajo y la audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Francisco José Lloreda, estábamos a la expectativa de la noticia sobre la producción de petróleo del mes de mayo, un lamentable número de 850.000 barriles, venimos de 1 millón de barriles que era el propósito del gobierno, no se ha conseguido en los últimos 10 meses o 12 meses. La producción de petróleo se vino al piso por razones que son ampliamente conocidas. Pero hay un tema que le inquieta mucho más al país sensato, al país razonable, y es que en este momento tampoco estamos explorando para buscar petróleo, porque la sentencia, una sentencia gravísima que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de los colombianos, es que en 5 años ya no tendremos petróleo y probablemente en 2 o en 3 empezaremos a importar petróleo para mezclar con el nuestro o a tener deficiencias graves en la producción petrolera, lo que sería la ruina de la economía colombiana. Doctor Francisco José Lloreda, ¿en qué van realmente, en qué están en este instante los procesos de sísmica y de exploración de petróleo en Colombia? Fernando, el diagnóstico que usted comparte con los oyentes se ciñe totalmente a la verdad. Infortunadamente, la cifra de producción de mayo lo que hace es corroborar una verdad de apuño, y es que en la industria petrolera, como en otras actividades económicas, cuando uno no siembra, uno no cosecha. Estamos entonces pues recogiendo o no recogiendo los frutos de varios años donde la actividad exploratoria se cayó. En lo corrido del año, en tierra, ha habido 0 kilómetros de sísmica. Eso no había ocurrido hace muchísimos años, creo que más de una década en Colombia. La única sísmica que se está adelantando y básicamente está en su etapa final es la que se desarrolla costa afuera. Esto es muy grave, Fernando, porque la sísmica es la puerta de entrada de la actividad exploratoria. Es básicamente, y esto lo comparto con los oyentes, como una ecografía que se hace a las formaciones geológicas para tratar de identificar si en algún lugar puede haber atrapado hidrocarburo. Si no hacemos sísmica, pues claramente no habrá actividad exploratoria ni pozos exploratorios, entonces es muy grave lo que está ocurriendo. Es muy grave lo que está ocurriendo, cero sísmica y exploración. ¿En qué estamos en este momento? ¿Cuántos pozos exploratorios tenemos en funcionamiento y cuántos se necesitan para conservar un nivel de producción que nos permita alargar en el tiempo esa sentencia de muerte de 5 años que tenemos sobre nuestras cabezas? En el año 2013 llegamos a 131 pozos exploratorios. El año pasado fueron 25. Lo que las empresas han programado para este año son alrededor de 50 pozos. No tengo elementos para saber si esa cifra se va a cumplir, pero es factible que no sea así. Y esta cifra de tomo es muy baja, Fernando, porque por simples probabilidades necesitamos en el país alrededor de 200 pozos exploratorios año, porque cuando se introduce un taladro para verificar si hay hidrocarburo en el subsuelo, pues la probabilidad de encontrar hidrocarburo es entre el 10 y el 15%. Es decir, para encontrar un pozo con petróleo o gas necesitamos meter 10. Entonces, si este año pues se aspira a tener 50 pozos exploratorios, pues si no va bien encontraríamos 5, y esto pues es muy bajo para incorporar las reservas de barriles que el país necesita. De manera que la actividad exploratoria es muy baja, no sabemos si se van a explorar los 50 pozos que estaban proyectados hace ya unos cuantos meses. Pero hay una pregunta que tal vez nos resuelva la otra que estamos haciendo, y es cuánto dinero efectivamente se está invirtiendo por parte de las compañías transnacionales en el negocio petrolero, porque las exploraciones y la sísmica todo se hace con dinero y con muchísimo dinero en esa materia que hay, doctor Francisco José. Fernando, nosotros pasamos de unas inversiones que superaban los $8.000 millones
en exploración y producción en el año 2013 a $2.290 millones el año pasado. Se fue una caída vertiginosa en la inversión, una caída que además para el caso de Colombia tiene una connotación, y es que mientras a nivel internacional el año pasado la inversión en exploración y producción se redujo un 23% por la crisis de precios, en el caso de Colombia esa inversión pues se redujo más del 60%, o sea que el país salió severamente castigado, y esto pues por problemas y deficiencias de competitividad interna. Y para este año las empresas en principio han programado más de 4.700 millones de dólares. Debo señalar que el 75% de esas inversiones son básicamente obligaciones que tienen las empresas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de actividad exploratoria y de producción que se rezagó en los 2 últimos años, que fue cuando la NH dio un poco de más plazo a las empresas y que las empresas en principio tendrían que cumplir este año. Pero pues no tengo elementos para saber si esa inversión se va a dar tal como las empresas lo han programado, y esto en parte, Fernando, por el problema tan serio que en este momento enfrenta la industria con los procesos de consultas populares en más de 22 municipios del país. Ese es otro tema. Desde luego que si las inversiones se hubieran hecho, lo sabríamos porque las cifras del Banco de la República lo revelarían. La pregunta es si no habiéndose hecho estaríamos en la inminencia de que se hicieran. No hay noticias, pues si no hay noticias, aquí si no cabe el viejo adagio francés de que pas nouvelle, bonne nouvelle. Cuando no hay noticias son malas noticias, es porque no se va a producir el hecho. Pero mencionó el doctor Francisco José Lloreda un tema que nos tiene inquietos a todos, que es el de las consultas populares. La última que se hizo en el departamento del Meta dio un resultado catastrófico, y es que el municipio resolvió que allá no se va a explorar petróleo. ¿Eso quién lo impulsa? Eso lo impulsan necesariamente las FARC, que han sido las tradicionales, y el ELN, que han sido los tradicionales enemigos de la actividad petrolera. Entonces, esas 22 consultas, ¿en qué van a terminar? En lo mismo. ¿Y quién trae dinero quedando pendiente de una consulta cuyo resultado le puede decir en cualquier momento pare lo que ha invertido y piérdalo? Y piérdalo porque el pueblo manda y el pueblo decide que aquí no se busca petróleo. Hablemos un poco de ese tema, Francisco José, que es un tema fundamental. Un gusto, Fernando. En este momento hay 22 iniciativas de consultas populares que, si se llevan a cabo, podrían terminar paralizando una producción equivalente a 120.000 barriles, o sea que a los 850.000 barriles, réstele, Fernando, 120.000 barriles, estarían comprometidos 13 proyectos exploratorios que en este momento hay en el país y que en principio se desarrollarían este año. Pero lo más grave es que pues podría terminar cerrando de la puerta a la actividad exploratoria que el país requiere en los próximos años. Si no fuese suficiente las 22 consultas populares, en algunos municipios han encontrado un fast track, y es básicamente presentar acuerdos municipales, no acudiendo a consultas para no desgastarse en ese proceso, y a través de acuerdos municipales prohibir la actividad de hidrocarburos en esos municipios. Hay 10 municipios con acuerdos municipales ya presentados y aprobados, es decir, estamos hablando de 32 municipios con esa dificultad. Ahora bien, esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque la propiedad del subsuelo es del Estado colombiano, es de todos los colombianos, y las formaciones geológicas, los yacimientos de petróleo y gas del país, pues no distinguen sobre las divisiones político-administrativas del Estado colombiano. Entonces, por eso hay bloques que terminan cobijando 2 o 3 municipios, y en esa medida, pues, uno no puede mover el yacimiento para otro lado, está donde está, razón por la cual, pues, es muy grave que a retazos empecemos nosotros a cercenar la actividad petrolera en Colombia.
Eso es de una gravedad extraordinaria y obviamente eso tiene incidencia sobre el espíritu inversionista. Es que la inversión supone riesgos que en materia petrolera son proverbiales. Cualquiera sabe que invertir en exploración de petróleo, en sísmica exploración de petróleo, es asumir un riesgo. Pero ¿quién lo asume? Seguramente ustedes en la asociación han hecho estudios comparativos de legislación comparativa. ¿Existe otro país con vocación petrolera que tenga estas famosas consultas populares y que en últimas la inversión quede dependiendo de un consejo municipal o de unos ciudadanos que salgan a la calle a decir no quiero más petróleo y se acabó? ¿Eso existe en otras partes? Yo no tengo conocimiento de que exista en otro país, Fernando, pero lo voy a indagar, pero es absurdo, y es absurdo porque tratándose además de un recurso que es estratégico para la nación, para el Estado colombiano, pues no puede estar dependiendo de decisiones excluyentes de carácter local, y lo digo con todo respeto por los alcaldes. Pero ahí, como usted lo mencionaba, Fernando, ahí hay distintas agendas ocultas. Por un lado, hay sin duda alguna grupos de ambientalistas fundamentalistas que censuran cualquier actividad extractiva, aunque disfrutan de los beneficios terrenales del petróleo y los hidrocarburos a diario. Lo segundo, hay políticos locales y nacionales que ven en esta campaña entre industria una oportunidad electoral y para incrementar sus huestes. Y lo tercero, como usted lo mencionó, también hay una agenda clara de quienes desean modificar el modelo económico del país, empezando por la actividad extractiva en Colombia, y que quieren es expulsar a las empresas extranjeras, la inversión extranjera. Fíjese que en Comaral, como ocurre ya en otros municipios, el estribillo preferido es: queremos chicha, queremos maíz, multinacionales fuera del país. Y ahí se terminan alineando sectores de izquierda con el ELN, con las FARC. Eso es lo que está pasando. Y empieza por la industria petrolera, pero en el fondo ellos van detrás de estatizar la actividad petrolera en Colombia, lo cual sería una profunda equivocación para el país, y seguramente seguirán después con otras actividades económicas. Y una profunda equivocación económica para esos municipios, Francisco José. Es que cuando llega el petróleo, inmediatamente llega el desarrollo, llegan las oportunidades de empleo, llegan los hospitales, llegan las clínicas, llega el desarrollo vial. El petróleo es sinónimo de desarrollo en las comunidades. Así ha sido tradicionalmente. Yo no conozco un ejemplo de una situación en que la llegada del petróleo lo que suponga sea pobreza. Entonces uno se pregunta, ¿cómo, representando el petróleo, tantas ventajas para la comunidad, se ha rechazado por la comunidad? No entiende uno. Fernando, ahí lo que ocurre es la actividad petrolera, como otras, tiene impactos positivos, impactos también que son negativos, que se puede identificar. Esta industria, en términos generales, busca pues cumplir altos estándares internacionales, y como usted lo ha señalado, es Colombia sin petróleo perdemos todos, Fernando, y los que más pierden son los colombianos de las clases medias, los colombianos más pobres, porque si esta industria se viene a pique, pues eso se traduce no solo en más endeudamiento público, en menos recursos de inversión, en una balanza comercial, como usted lo ha indicado, pues totalmente desequilibrada, y un país que se empobrece a cuentagotas, y también pues con más impuestos para los colombianos. Ahí lo curioso es que quienes están promoviendo la estatización de la actividad petrolera, pues yo llego a la conclusión, y es que pues son sectores que ideológicamente siempre le apuestan es al empobrecimiento de los países, porque ellos basan su discurso político es sobre la pobreza y la miseria humana, y es en esa pobreza, esa miseria en el que ellas terminan apalancando su discurso político. Entonces parecieran apostarle a un país que, en lugar de generar riqueza, que es un país que se empobrece, porque eso políticamente es lo que les permite pues pescar en río revuelto. Pescar en río revuelto, dominar las comunidades, crear más caos, y mencionó Francisco José los desastres económicos que se producirían, pero tal vez marginó del análisis
el principal y fundamental. Si no exportamos petróleo y en su lugar importamos petróleo, ¿qué pasa con nuestra balanza de pagos y con nuestra balanza comercial? Pues que se va al diablo. Este país no es viable. Lamentablemente seguimos siendo dependientes del petróleo. No lo digo por el petróleo, lo digo por las otras exportaciones que se paralizaron, que nunca se hicieron, que nunca se proyectaron. ¿Qué porcentaje de las exportaciones del país son las petroleras en este momento, Francisco José, para que nos hagamos cargo de esa realidad dramática? Estamos hablando creo que como de más del 50%, y fíjese que en días pasados hubo una gran celebración por un incremento en las exportaciones del 25%, y cuando uno analiza en detalle qué fue lo que produjo ese incremento, pues fue la industria minera y fue la industria petrolera. Ese tema usted lo ha analizado en distintos momentos y comparto plenamente esa preocupación, sin perjuicio de otra que es igual de grave, y es que podría quedar en vilo la seguridad energética del país. Un país no puede darse el lujo, más teniendo petróleo y gas en el subsuelo, de importar petróleo y gas o depender de otros países para su seguridad energética. Recordemos, Fernando, lo que ocurrió con el último fenómeno del Niño, cuando estuvimos a puertas a días de un razonamiento y rogándole, encendiendo veladoras para ver si Venezuela nos enviaba gas. Eso no le puede pasar a Colombia, y menos cuando tiene gas, cuando tiene petróleo en el subsuelo, pero que no hemos logrado sacar. Qué horror, eso no es darse un lujo, sino que simplemente es una tragedia. Esto de tener que estar en déficit comercial, porque no hay con qué hacer las importaciones, no hay con qué cubrir el valor de la deuda, no hay con qué traer tecnología, no hay con qué vivir. Así de fácil, así de fácil. La vida de Colombia depende de una actividad petrolera sólida, próspera, bien respaldada por principios jurídicos elementales y tenida en cuenta favorablemente por la comunidad. Bienvenido sea el petróleo, bienvenido sea, con todos los recaudos que hay que tomar para impedir que la actividad petrolera cause daños, con todo lo que hay que hacer para exigir que sea más productiva, pero bienvenido sea el petróleo. Y lejano esté el día en que lleguemos a tener déficit petrolero, y estamos muy próximos. Hablabas de 5 años, pero hablabas hace de eso medio año, de manera que tranquilamente estamos a 4,5 años de quedarnos sin petróleo, y antes de eso ya se habrán producido cortes y dificultades, porque es que no es que se acaba simultáneamente la producción en todos los pozos petroleros, Francisco José. Esto es un proceso, y probablemente un proceso que ya se inició, ¿no? Fernando, es cierto, las proyecciones que hicimos el año pasado en el gremio era de 5 años. Esas proyecciones con la producción actual entonces pues son menos años, incluso la Contraloría General está hablando de 4 años, y esto con un agravante, y esto pues no para causar más desánimo en los oyentes, pero con los precios internacionales del crudo cayendo como están cayendo, pues eso va a comprometer una parte adicional de la producción, una producción que es costosa y que con precios de $42, $45 el barril, pues simplemente no se va a dar. Entonces, pues también termina afectando los proyectos exploratorios. Entonces, esa es la situación. Hay unos factores externos como los precios internacionales que no podemos controlar. Hay unos internos que sí podemos controlar, y es tomar medidas para buscar ser nuevamente competitivos, para lograr desatrancar la exploración que está prácticamente paralizada, y para que las empresas puedan operar en territorio sin tanto contratiempo. Por favor, Francisco José Lloreda, muchísimas gracias por acompañarnos, y nunca pecaremos por exceso al advertirle a los colombianos lo que sería el desastre económico, social, político que se produciría con unas reservas petroleras definitivamente agotadas o en vísperas de agotamiento. Nunca seremos capaces de describir ese negro cuadro de una realidad colombiana sin el petróleo que tiene, y sin perspectivas de que ese petróleo venga en crecimiento con el auxilio de nuevas inversiones, de nuevas exploraciones, empezando por lo más elemental, por los estudios de la sísmica.
Francisco José Lloreda, un abrazo muy estrecho y muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Un abrazo para ti, Fernando, para tu equipo de trabajo y todos los oyentes.